Buenos días. Hola, Mariela. Víctor, buenos días. Alumnos, buenos días. Sí, vamos a pasar asistencia entonces. Altamirano Capari. Alvarado Tenorio. Presente, ingeniero. Buenos días. Brañez Gago. Ya, presente, dice por el chat. Calle Pizarro. Calle Pizarro. Chagua Puma. Chagua Puma. Cosío Quispe. Cosío Quispe. Cure Concha. Farfán Chuquimamani. Cure Concha. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Cure justo ingresó ya. Farfán también está acá. Gómez Arenaza. Gómez Arenaza. Hilario Merino. Guamán Vilca. Presente. Ya. Hurtado Arroyo. Hurtado presente, ingeniero. Ya, Hurtado presente, ¿no? Hurtado Cucho. Gómez Arenaza también dice presente. Hurtado Cucho todavía no está. Isa Cueva. Presente, ingeniero. Buenos días. Jurado Uscuchagua. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Justiniano Huiza. Presente, ingeniero. Linares Suico. Linares Suico. Lizarme Silvera. Lizarme Silvera. Machaca Flores, perdón. Machaca Flores. Presente. Buenos días. Madueño Ramos. Presente, ingeniero. Maldonado de la Torre. Presente, ingeniero. Ya. Malco Gómez. Malco Gómez. Manzano Chauca. Manzano Chauca. Martínez López. Linares. Mendoza Trigo. Presente, ingeniero. Montes Capcha. Presente, ingeniero. Morocho Villalta. Presente, ingeniero. Muñoz Bartolo. Muñoz Bartolo. Osorio Osco. Paitanmala. Presente, ingeniero. Paredes Artica. Paredes Rioja. Picoy Maximiliano. Uy, no está nadie. Polo Blas. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Quirós Castillejo. Quispe Paucar. Presente, ingeniero. Ramos Canchari. Ramos presente, ingeniero. Ya. Rojas Apaza. Presente, ingeniero. Ya. Rojas Caso. Presente, ingeniero. Bien. Rojas Supanta. Presente, ingeniero. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Rueda Maguiña. Buenos días, presente. Buenos días. Segovia Vega. Presente, ingeniero. Bien. Sotelo Niquén. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Tarazona Lastra. Presente, ingeniero. Bien. Torres Adán. Presente, ingeniero. Turín Mesa. Turín Mesa.
Presente, ingeniero. Ya. Vargas Paredes. Presente, ingeniero. Vázquez Enríquez. Presente, ingeniero. Vergara Medina. Presente, ingeniero. Vidaurre Villegas. Presente, ingeniero. Ya. Villarreal Inca. Presente, ingeniero. Zambrano Vargas. Presente, ingeniero. Ya. Ha ingresado también Picoy. Ya. A ver, voy a volver a pasar. Altamirano Capari. No está. Calle Pizarro. No está. Chagua Puma. No está. Cosío Quispe. No está. Hilario Merino. No está. Hurtado Cucho. No está. Lizarme Silvera. No está. Malco Gómez. No está. Manzano Chauca. No está. Martínez López. No está. Muñoz Bartolo. No está. Osorio Osco. Presente, Osorio. Sí. Paredes Artica. Presente, ingeniero. Paredes Rioja. Martínez López, ya. Paredes Rioja, no está. Quirós Castillejo, no está. Pues el resto está. O hay varios que no están. A ver, Cosío Luis. Luis Cosío. Martínez, ingeniero, buenos días. Sí, ya te pasé Martínez, no te preocupes. Martínez López. Ya. Manzano. Manzano ya está, ya. Manzano, ok, Manzano. Bien, Mariela. Pareciera que están... Repetimos, ¿quiénes están faltando, por favor? Sí, claro. Están faltando Altamirano Capari, Calle Pizarro, Muy bien, Chagua Puma, muy bien. Hilario Merino, Ujú. Hurtado Cucho, Lizarme Silvera. Cosío sí vino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lizarme Silvera, Malco Gómez, Muy bien, Muñoz Bartolo, muy bien. Paredes Rioja y Quirós Castillejo. Pero están ingresando en este momento dos. Tres, Mac Manzano, el doctor, bueno, William Mendoza. Mendoza, Manzano. Dos manzanos. Mendoza. Y ya estaba Manzano. Sí. Mendoza también ya estaba. Chagua. Chagua está ingresando. Al doctor ya les ha dado ingreso, ¿verdad, Mariela? ¿Perdón? Al ¿Ya doctor le- le... Sí, sí, claro que sí. Allá, Picoy también, Picoy dice presente, pero Picoy ya lo marqué presente. Ya estaba presente. Entonces, Víctor, son 2, 5, 9 faltantes. Más o menos. Sí. Altamirano, Calle. Ujú. Muy bien. Doctor, buenos días. Buenos días, Mariela. Buenos días, Víctor. Buenos días, alumnos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Víctor. Continuamos con la sustentación, con la ruleta, ¿te parece, Víctor? Los debates faltantes lo pasamos para el chat. Sí. Muy bien.
Entonces estamos compartiendo la ruleta, giramos la rueda. Ya. El equipo A, Mariela. Ujú. A ver. Víctor, ¿Sí? no, no vi la pantalla, se fue la pantalla. ¿O es mi pantalla que se malogró? No, ya no estoy compartiendo ya. Pero salió el equipo A. Equipo A, ¿no? Entró Hurtado Cucho. Así es. Muy buenos días. He tenido problemas de conexión, pero ya creo que va a vuelta. Ojalá que no se vuelva a ir al internet. Ah, ya, correcto, está bien, alumno. Muy bien. El equipo A, el vocero para el día de hoy va a ser el alumno Rosales Calderón. ¿Se encuentra el alumno Rosales? Sí, ingeniera, buenos días. Un Bueno, compañero mío va a compartir pantalla. muy bien, perfecto. Bien, buenos días con todos. Voy a empezar la exposición. Soy el alumno Rosales del Grupo A y vamos a hablar sobre la evolución del Perú contemporáneo. Eh, y también sobre el libro Desborde Popular y la crisis del Estado. Bueno, lo siguiente, por favor. Para hablar un poco sobre los antecedentes, queríamos primero hablar sobre la conquista española, bueno, si se le puede llamar conquista, ¿no? Eh, Sobre uno de los sucesos más importantes que dio paso a esto, ¿no? La captura de Atahualpa, que como ya sabemos y lo hemos hablado antes, eh, ocurrió en el año 1532, después de un tiempo que los españoles ya habían llegado a nuestro territorio. Bueno, ¿no? Con la excusa de porque rechazó la Biblia, la historia ya la conocemos, ¿no? Bueno, luego Atahualpa, dándose cuenta de la codicia de los españoles, intentó pagar un rescate, ¿no? De una habitación llena de oro y dos habitaciones llenas de plata. Bueno, según los españoles aceptaron, pero todo fue una trampa, ¿no? Al final igual lo ejecutaron y después de esto se pudo dar paso a lo que es la colonia, ¿no? Ya el territorio incaico ya conquistado en su gran mayoría, ¿no? Claro que había algunos pueblos y otros que se habían refugiado y intentaron retomar el poder, ¿no? Pero no se pudo hasta después de mucho.
en el tiempo de la colonia, bueno, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Sobre todo la discriminación y la explotación a la raza indígena oriunda del Perú. Los españoles demarcaron una jerarquía social, y como podemos ver acá, ¿no? Los colocaba en la cabeza con los mayores privilegios que podían tener ellos. Luego estaban los criollos, que eran hijos de españoles nacidos acá, ¿verdad? También los mestizos, que un poco menos, pero también están ahí. Luego dejaban a los indígenas relegados en casi la base de la jerarquía social, como les digo, ¿no? Sufriendo de bastantes abusos, ya que los españoles lo único que querían era apoderarse y aprovecharse de los recursos del Perú, ¿no? Para el favor de España. Y al final estaban los negros o esclavos, que ellos sí eran como más explotados que nadie, ¿no? Ni siquiera se les trataba como personas. Bueno, luego de esto, después de la colonia se desarrolló entre los años 1533, 32, más o menos, que se estabilizó todo, hasta, se podría decir que 1821, ¿no? Que fue la Declaración de Independencia. Pero antes de eso, surgieron varias revoluciones en el Perú, muchas de descendientes de los incas, como el caso de Túpac Amaru II, que si bien empezaron ese movimiento y ese pensamiento de revolución en muchos casos, no lograron un cometido, un avance así en el pensamiento, sí, porque gracias a eso varios ya empezaron a querer la revolución y cambiar de la situación en la que estaban, ¿no? Bueno, lamentablemente Túpac Amaru II fue ejecutado bueno, igual que su familia, pero eso dio pie a que mucha gente quiera la libertad. Es así como la colonia era en todo el territorio de Sudamérica, bueno, exceptando partes de Brasil y algunas partes de otro lado. Brasil, mejor dicho, y algunas partes de otras partes de Sudamérica. Entonces, muchos querían liberar a sus países, ¿no? Bueno, a las partes de sus colonias, su territorio. Pues es así que nacen dos corrientes libertadoras, una por el sur que encabezaba don José de San Martín y la del norte que encabezaba Simón Bolívar. Poco a poco fueron ganando territorio eh, peleando contra los españoles y las colonias, ya que en ese tiempo España se encontraba en una crisis y en una guerra. Entonces no estaba tan fuerte y no podía mandar mucha gente para acá. Es así que en algunas zonas se debilitó y eso lo pudieron aprovechar, ¿no? A ellos les interesaba que el Perú se libere porque como acá era la colonia central, entonces era donde el poder se centraba más. Si lograban derrotar a esta parte, entonces iba a ser más fácil la libertad para su país. Es así que después de muchos conflictos, el 28 de julio de 1821, don José de San Martín declara la independencia del Perú. Sin embargo, solo es una declaración, como nos dijo el doctor Béjar en su exposición. En realidad aún no éramos libres, ¿no? Los españoles que quedaban junto con el último virrey se escaparon a la zona central del país, pero todavía tenía concentrada ahí una parte de ejército, ¿no? Bueno, se supone que en ese tiempo inicia la república. Sin embargo, no, porque José de San Martín se queda por unos años a ser como si fuera un presidente, ¿no? Un mandatario. Luego se va y deja un presidente se podría decir, ¿no? Pero no tanto como tal.
Bueno, después en 1824, luego de la batalla de Junín y Ayacucho, firman un tratado que se supone que ya nos declara libres del todo, aunque aún no se podría decir que sí, porque España no lo reconocía, ¿no? Bueno, en el Perú contemporáneo, siguiente por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de los objetivos, conocer aspectos principales en la formación del Perú actual. Vamos a identificar un poco cuáles son las causas de que el Perú sea el país como lo conocemos ahora, según José Matos, que es en el libro de Desborde Popular y la crisis del Estado. Conocer algunos aspectos singulares de la población peruana, como el caso de la discriminación que la mantenemos hoy y que se ha mantenido desde la colonia. Determinar el nivel social y económico, un poco de las formas de vida distintas en las que nos encontramos, ¿no? Bueno, para hablar un poquito sobre cómo ha sido la República, ¿no? Desde su nacimiento hemos podido ver que los mandatarios que hemos tenido en su mayoría han sido de la burguesía, ¿no? Y la gente más favorecida de su tiempo. Bueno, como les digo, lo que han hecho estas personas, primero, han sido favorecer a sus intereses personales. Si bien han generado algunos avances, se podría decir, para el Perú, ha sido la mayoría solamente en favor de los más poderosos, ¿no? Desde un inicio. Si bien han ocurrido algunos hechos que cabe la pena resaltar, pero como por ejemplo le dieron el derecho de voto a la mujer, se expone la liberación de los esclavos, y algunos hechos que sí son buenos, no recuerdo bien ahorita muchos, pero como les digo, mayormente los que han sido favorecidos han sido la gente que ya tenía poder y tenía riquezas y los favorecían más, relegando un segundo plano a la gente con menos recursos, ¿no? Y ni hablar de los indígenas que después de que pudimos conseguir la liberación, no, no se les vio como reconocidos, ¿no? No tomaron papel importante en lo que es por la política y las clases sociales que quedaron establecidas siguieron, solamente que la cabeza ya no le van los españoles, sino los criollos, pero el favor era todo para ellos. Cabe mencionar que cuando España quiso reconquistar acá a Sudamérica, luego en el año 1866, que fue la última confrontación, ahí por fin se podría decir que no ganamos y nos liberamos completamente de España, pero ese tratado se firmó años después. Luego de Perú se podría decir que encontró un poco de avance en lo que es el guano, ¿no? Sin embargo, independientes del todo no hemos sido, ya que siempre dependimos de otros. Gracias a la deuda que nos quedó por España, que tuvimos que pagar nosotros, la deuda que era de toda Sudamérica, quedamos siendo dependientes de otros lugares, de otros países, como son Inglaterra, Estados Unidos actualmente. Luego de eso, que llega la guerra con Chile, y ahí nos podemos encontrar con nuestra realidad nacional, ¿no? Que incluso nuestro propio presidente traiciona a la patria y hace actos innombrables, ¿no? Como cuando iban acá a tomar Lima, según cuenta la historia, ¿no? El ejército chileno estaba, se había, parece, como pegado a una fiesta o algo así, ¿no? Que estaban ebrios y según dicen el general le pidió al presidente como una tregua, ¿no? Para que su ejército se recupere, ¿no? Y él, siendo una guerra, lo acepta, ¿no? Y le ordena no atacar. Luego de eso masacran a mucha gente acá. Entonces, a lo largo de los años han habido así, ¿no? Nuestros presidentes, gobernantes, que no tienen amor pero por el Perú, solamente por las cosas materiales y sus beneficios, ¿no?
Siguiente, por favor. Bien, un poco del planteamiento del problema que hemos analizado, ¿no? ¿Qué factores intervinieron en la formación de nuestra sociedad actual? La existencia de diversos calificativos para definir ciertos rasgos físicos de una persona siempre ha sido un medio de discriminación. Existe una brecha enorme entre peruanos donde se tiene una mayoría y una minoría. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, con nuestra hipótesis principal, ¿no? Hablamos de un factor importante para nuestra formación de una sociedad actual, en las migraciones que se dieron en el pasado, ¿no? Desde la sierra a la costa, generalmente. Siguiente. En hipótesis específicas, el mestizaje es un término que se utilizó más para discriminar a ciertos grupos de la sociedad peruana. Y en la actualidad se puede afirmar que gran parte de la población peruana pertenece a un nivel socioeconómico medio. Siguiente, por favor. Bueno, analizando un poco la problemática que hemos planteado, ¿no? Dice, ¿qué factores intervinieron en la formación de la sociedad actual? Bueno, tenemos factores históricos, que son que algunos se pueden identificar con eso y otros tal vez no, ¿no? Primero lo que son nuestros precursores de la independencia, como aparece acá, ¿no? Tupac Amaru II, Quela Bastidas, María Parada de Bellido, José Olaya y muchos más, ¿no? Sí, y que dieron su vida por la liberación del Perú, ¿no? Antes que nadie. Entonces, estas personas deberíamos recordarlas, ya que ellos, según nos parece al grupo, sí tienen un verdadero sentimiento patrio por el Perú, ¿no? Tanto así de dar su vida a cambio de una liberación para cambiar la situación en la que se encontraban. Luego, durante la guerra con Chile, los héroes que tuvimos, ¿no? Como acá aparecen Miguel Grau y Francisco Bolognesi, que también dieron su vida, ¿no? A pesar de que perdimos esa guerra, ¿no? Al menos nos queda que tuvimos gente que sí se preocupó, aunque algunos no lo hicieran, ¿no? Luego, aparte de eso, para cambiar la situación, después de un tiempo de que la gente se cansaba de que los beneficios solamente eran para la clase acomodada, hubieron revueltas, ¿no? De los trabajadores que pedían un trato justo, ¿no? Para su trabajo, consiguiendo así varias leyes que favorecían al trabajo, ¿no? Como son la jornada de las 8 horas, y también favoreciendo a la gente con menos recursos, o sea, a los indígenas y campesinos. En la presidencia de Velasco se quiso hacer la reforma agraria, ¿no? Que si bien favoreció a algunos, no se pudo dar completamente, ¿no? Una parte por ignorancia del manejo de la tierra, ¿no? Y otro porque las políticas no eran del todo correctas. Siguiente, por favor. Bueno, la sociedad que encontramos actualmente son un poco diversas, ¿no? No es igual en todo nuestro territorio. Acá en Lima y en algunas zonas centrales de algunos departamentos, las poblaciones son, ¿cómo decirlo, no? Más populosas, más populares, que, bueno, cada una ve por su cuenta, ¿no? Somos muy, muy egoístas en muchos casos. Cada uno vive una vida aislada, ¿no? Buscando beneficio para su familia. Algunos no tienen lo que es la noción de cultura o de amor así en general, ¿no? A su sociedad. Mientras tanto que en sectores rurales las comunidades muchas veces son unidas, ¿no? Viven del trabajo y se alimentan bueno, de su historia, de su cultura y folclore que tienen, pero también están desapegados de lo que es externo a ellos, ¿no? Por ejemplo, y también lo que es un poco la discriminación, que no les gusta a veces ver gente de la capital o de otros lados, ¿no? Y también para mencionar un poco,
existen algunos pueblos que no son netos de lo que es o descendientes de españoles o de indígenas, ¿no? Sino que por lo que es las migraciones que han habido, vienen gente que se instaló acá de otros lados, como podemos encontrar el pueblo de Posusos, que queda cerca de Oxapampa, que es una especie de colonia alemana, ¿no? Que hasta ahora sigue y también es parte ya de nuestra historia y de nuestra población. Si bien así existen pueblos, no hay muchos, pero cabe mencionarlos porque también son partes de la sociedad, ¿no? Y como sociedad viven de otras formas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora dice, la existencia de diversos calificativos para definir ciertos rasgos físicos de una persona siempre ha sido un medio de discriminación. Bueno, esto ya sabemos, ¿no? Y como los digo, empezó desde la colonia, cuando las clases sociales fueron establecidas por los españoles. Nos hemos quedado con eso muchas veces, ¿no? Y dando, incluso dándole nombre a las clases sociales, muchos lo tomamos como si fuera algo discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice negro y uno se ofende, como si, como si fuera algo, bueno, muchos lo usan como algo ofensivo, ¿no? Igual acá, ¿no? Nos llaman cholos, indios. Entonces, esos calificativos que si bien en su tiempo, bueno, era para diferenciar, ¿no? Las razas, se podría decir, pero desde un primer inicio que lo crearon fue de un tono discriminatorio y racista, ¿no? Que muchos pelean contra eso, ¿no? Porque ningún tipo de discriminación es correcta, ¿no? Es una forma de denigrar a la persona y de hacerla sentir menos. De ese modo, nosotros como peruanos, sabiendo que tenemos una multitud se podría decir, razas, ¿no? De las que hemos sido una combinación cada uno de nosotros, a pesar del tono de piel o de la forma de ser de alguno, todos venimos de un mismo lado, ¿no? Todos pertenecemos a un mismo lado, que es el Perú. Algo así no debería ser problema para nosotros, para poder llevarnos bien, ¿no? Siguiente, por favor. Pasa al libro, por favor. Siguiente. Bueno, para hablar ahora un poco sobre el libro Desborde Popular y Crisis del Estado de José Matos Mar. Él nos cuenta cómo se dio el desborde popular, justamente para mencionarlo, que ocurrió a lo largo de la historia peruana, ¿no? Bueno, luego como les digo, ¿no? Cuando estábamos en la época de la República ya, los beneficios que se podían ver solamente era para la clase acomodada. Entonces, la gente que trabajaba como obreros, principalmente, estaba hartos de la explotación que sufrían, ¿no? Ya que ganaban una miseria, trabajaban mucho y entonces estaban hartos. De este modo empiezan a surgir grupos políticos y a buscar un cambio, ¿no? Para ellos. Entonces, lo que hacen, empiezan a hacer revoluciones, consiguiendo, como les había mencionado, ¿no? Leyes para que favorezca su trabajo. Y así se da como el primer cambio para el panorama que se vivía, ¿no? Y que le iba a cambiar la cara al Perú. Bueno, en esos tiempos era normal hablar del Perú y solamente la gente acomodada. Entonces de ahí empiezan a tomar un papel más importante el sector obrero. Sin embargo, los indígenas aún no podían, ¿no? No tenían un papel mayor en lo que es la política o el cambio que se veía acá en Lima, que era la capital, ¿no? Que es la capital hasta ahora. De este modo, eso da un primer paso al cambio, ¿no? Y con eso hace que
algunos indígenas, al darse cuenta que la situación mejoraba, migraron hacia acá, hacia la capital. Luego, años más tarde, ocurrieron más sucesos que hicieron que también la gente emigre, ¿no? Ya poco a poco fueron consiguiendo cosas que cambiaron un poco acá la situación, volviéndola a lo que es, ¿no? Que ahora, como podemos ver, ya la clase acomodada ya no es mayoría ni acá en Lima, sino lo que son la gente de clase media y media baja, se podría decir. Con lo que hizo Velasco con la reforma agraria también ocurrió un avance, ¿no? La gente del campo ganó tierras y un poco de mayor protagonismo, ¿no? Antes solamente trabajaba para los hacendados, luego ya tuvieron sus propias tierras y muchos han ascendido en clases sociales, aunque no se involucran mucho, pero aún así, ¿no? Con esto llegó una crisis porque al surgir de grupos populares surgieron varios partidos políticos que hasta hoy en día algunos quedan, ¿no? Ya no muchos, pero esa idea de cambio, ¿no? Bueno, también se podría lo que es las migraciones que ocurrió ya para la época del terrorismo, que fue un poco una migración forzada, ¿no? Porque en el lugar donde vivía esta gente no ocurrieron muchas matanzas, entonces vieron por mejor opción para su familia lo que es salir de ahí, ¿no? Y buscar un mejor futuro, más seguro para ellos y para su familia. Nos habla, bueno, en general nos dice él que todas estas migraciones y cambios que surgieron han hecho que el Perú tenga una cara distinta, ¿no? Acostumbrada en tiempos atrás a verse solamente como mayoría o mayormente con la gente acaudalada, ahora la mayoría ya la tiene el sector popular. Sin embargo, hasta ahora, en la actualidad, a pesar de ser mayoría, no tenemos, se podría decir, no el poder en sí, porque no sabemos cómo utilizar el poder de la mayoría, ¿no? Seguimos dependiendo de la gente más poderosa del país que la domina, ya que muchos de nosotros no mostramos desinterés, desapego por lo demás, ¿no? Solamente decimos por qué el gobierno no me ayuda o por qué lo ayuda al rico, pero no buscamos la forma en la que podamos nosotros tener un mayor beneficio como país, ¿no? Y de qué forma salir de este subdesarrollo en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, eso sería todo de la exposición. Muchas gracias. Bien. Daría paso a Marila ahora ¿A las consultas, Víctor? Sí. Muy bien. Para eso vamos a llamar al equipo F. Alumna Calle Pizarro, ¿está presente? Calle Pizarro. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Bien, alumna Calle, por favor, haga sus consultas hacia el alumno Martínez López. Adelante, le escuchamos. Bueno, quisiera preguntarle cuáles creen que son algunas de las barreras que existen para acceder a la justicia en nuestro país. Bueno, yo no lo escuché muy bien, pero de repente es mi micro. Alumno Martínez, ¿está presente?
Sí, buenos días. No, disculpe, no escuché la pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? No se puede escuchar. Señorita Calle, ¿podría repetir la pregunta? Ingeniero, ¿cuáles creen que son las barreras que existen para acceder a nuestro sistema de justicia? Sí. Muy bien. Bueno, en el Perú hablar de justicia es bien complicado, ¿no? Ya que como podemos ver, nuestro poder judicial ha estado inmerso en una gran eh, eh, corrupción, se podría llamar, incluso vemos investigados por organizaciones criminales ya esto. Creo que las barreras en el Perú podría ser un caso el tema económico, ¿no? Ya que generalmente el que tiene mayor dinero puede llegar a tener más, eh, como decir, apoyo, ¿no? A ellos. Y en general creo que en el Perú la falta de justicia, la mal llamada justicia, ¿no? En el Perú, creo que debería haber una reforma más que nada en todo esto, en el sistema judicial, ya que desde mi punto de vista no existe justicia, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Qué opina Luna Calle? Ingeniera, bueno, concuerdo con mi compañero que, bueno, tenemos dijo, me parece, barrera económica, ¿no? Porque solo como que algunos pueden acceder a esto pagando, pero incluso hasta llevar un juicio, ¿no? Todo el proceso también cuesta bastante. Y no, o sea, es como una manera indirecta de discriminar a alguien que exige justicia, pero que no tiene dinero para todos esos trámites, ¿no? También, bueno, se podría hablar de una barrera cultural, ¿no? Porque hay muchas personas que no hablan el castellano en nuestro país, muchas personas quechohablantes, aymara, y a veces no se tiene consideración esto en las dependencias policiales o para llevar a un juicio, no tienen como alguien que los guíe, ¿no? Y también se podría decir de los abogados de oficio que existen muy pocos teniendo en cuenta a la población, a nuestra población. Eso sería todo, ingeniero. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas del alumno Cure Concha hacia el alumno Osorio Osco. Alumno Cure, ¿está presente? Sí, sí, ingeniero. Mi pregunta sería, ¿usted cree, así como más antes no había república y se tuvo que crear por los pensamientos de los libertadores y todo eso? ¿Usted cree que la república pues, que tengamos otro sistema? O sea, ya no sea la república de aquí en adelante. Muy bien. Alumno Osorio, ¿está presente? Sí, buenos días. Adelante. Bien, el sistema denominado como república, así como su concepción misma lo dicta, me parece algo bueno. Ahora, la forma en cómo se maneja, en cómo ha ido viniéndose aplicado a nuestro territorio es algo distinto, ¿no? Siempre he considerado que si algo funciona, si algo está bien, si algo tiene unas cuantas fallas, pero que se pueden corregir, está perdurando, pues que siga perdurando, porque nos está yendo bien con ese sistema.
Sin embargo, vemos mucho desinterés a veces por parte de los ciudadanos, eso sumado a que existen numerosos problemas dentro de todo sector. En todo sector estoy hablando de educación, medicina, justicia, como la anterior pregunta que ha sido. Entonces, sí considero que, no sé si sea posible que cambiemos de sistema, pero sí que haya un cambio distinto, sí que haya un cambio dentro de ese sistema, que no sé si exista la posibilidad de hecho también soy partícipe de que debe haber siempre una lucha no de clases, sino de ideales, más que nada, donde las personas que son propias de una nación, los ciudadanos, nosotros mismos, somos partícipes de ese cambio, ya que las necesidades son las que tenemos nosotros. Muchas veces, sí, a veces considero que los políticos, bueno, no todos, pero algunos, que solamente se miran un solo lado de la problemática, cuando existen diversos lados, diversos puntos de vista, diversas realidades de diferentes personas. No es la misma realidad, no sé, en un distrito como San Juan de Lurigancho, como en un distrito como La Molina. Es totalmente distinto. Entonces, esa lucha, esa búsqueda de algo distinto, de algo que sirva, de algo que mejore, nosotros mismos deberíamos empezar a realizarla. Claro que está de parte de las autoridades a veces el poder aplicarlo o hacernos caso. Entonces considero, en síntesis, que no sé si sea posible, de hecho no lo creo tampoco, que debamos cambiar un sistema como es la República. De hecho, como sistema me parece algo bueno, pero sí dentro de ese sistema podría cambiar muchas cosas para que esto mejore. Eso es todo. ¿Y qué cambiaría, alumno? ¿Qué cambios haría usted, alumno? ¿Cómo? ¿Cuáles son los cambios que propone de vital importancia? Lo primero, para mí lo básico, es lo que son cambiar de autoridades en sistemas como judicial, ya que eso me parece súper importante en sí, en muchos casos, no solamente por juicios que han sido mal, sino en todo, fiscalizadores, etcétera, porque los fiscalizadores justamente ven eso en otros ámbitos. O sea, alguien fiscaliza lo que es medicina, y a veces en las noticias he escuchado que hay malversación de fondos en tema de hospitales de medicina, en colegios también. Entonces, partiría más que nada en lo que es el sistema de justicia. De ahí iría poco a poco a ver qué tan corrupta o qué tan lastimada está la situación en diversos sectores, con medicina y salud. Muy bien, entonces usted prioriza cambios en el campo de la justicia, pero cambios de personas, dice usted, sin cambiar las leyes existentes que favorecen a los poderosos de siempre, o usted haría una reforma integral de la justicia en el Perú. Es que justamente busco ese cambio de personas para lograr ese cambio en las leyes que usted menciona. No, yo no puedo esperar de que, por ejemplo, si alguien en el poder siga a algún corrupto o alguien que está haciendo, yo qué sé. O sea, señor Osorio, ¿usted piensa que las leyes, o sea, lo que está escrito es correcto, lo que está incorrecto es la gente que lo aplica? ¿Eso es lo que usted piensa? No, tampoco. O sea, siempre he pensado que eso de las leyes de justicias es como que un arma de doble filo. Hay muchas que sí son buenas, pero siempre se ha hablado de vacíos legales. Y la gente es la que se aprovecha de eso. O sea, las leyes pueden estar escritas, pero la gente con su así viveza, de esa astucia, se aprovecha justamente de esos vacíos legales. Entonces, ¿por qué cambiar una ley que a priori está bien, pero... ¿Y quiénes son los que cambian las leyes? ¿Quiénes son los que cambian las leyes? En su concepto. ¿Cómo? ¿Quiénes son los que cambiarían las leyes? ¿Los jueces? En general,
casi todos, no puedo decirle solamente son los jueces, no puedo decirle solamente son los fiscalizadores. Como le he mencionado, hay fiscalizadores que, o sea, su labor es controlar, ¿no? No sé, compras o adquisiciones en diversos sectores, ¿no? Como educación o salud, y fallan en su labor. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, no? O sea, no solamente estoy echando la culpa a aquellos que liberan a, no sé, a un asesino, o liberan a un violador. También son muy culpables. No, no estoy apartando todo, sino lo estoy juntando todo, prácticamente. Muy bien, muchas gracias, alumno. Ok. ¿Y qué opina su compañero opositor? El alumno Sí, sí concuerdo con mi compañero que el cambio siempre es dado por los pensamientos de las personas o por los ideales de las personas. Y que yo pienso que sí se podría dar, pero también hay algunas barreras que le impide, como que ahora casi todos los países obtienen la república, pero cabe mencionar que también eso pasaba en la anterioridad con las monarquías. Y por el pensamiento de la ilustración y todo eso, se dio ese cambio, güey, que las monarquías fueron. Sigue ahora en la actualidad las monarquías, pero en los demás países ya no había este tipo, ya no era este sistema, ya no era global y se generó ya las repúblicas y todo eso. Sí estoy que dice mi compañero que lo que más va a influir son las ideas y los pensamientos. Yo pienso que sí va a haber, que puede haber un cambio, porque la historia nos ha demostrado que, pero de aquí ya estamos ya casi, nuestro país ya está casi 200 años, casi como república. Y yo no creo que viva para ese entonces que haya este gran cambio, pero yo pienso que sí va a haber un cambio de sistema, ya no va a haber la república ya. No sé qué tipo de cambio, pero yo pienso que sí. Eso sería mi opinión, profesora. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Manzano hacia el alumno Rosales. Alumno Manzano, ¿está presente? Profesora, el alumno Manzano no está en el hospital, nos ha comunicado. Pero ingresó a las 8:09 de la mañana. Sí, pero creo que justo Ingeniera, entró. el compañero ahorita se encuentra en la cola para ingresar al hospital. Eso fue lo que nos comunicó. Ah, ha entrado de la calle entonces. Sí, ingeniero, entrado desde la calle. Claro, él está escuchando la clase, pero está ahorita justo en la cola, nos comunica, para ingresar al hospital. El compañero está enfermo ya desde hace una semana. Él nos había comunicado recién. Sí, ingeniero. Un favor, infórmenle que debe enviarnos un correo adjuntando su cita médica, ¿no? Sus comprobantes para tenerlo pendiente. Ok, ingeniero, ahorita mismo lo comunico. Muchas gracias. Bien, ingeniero. Bien, pasamos a las consultas del alumno Polo Blas hacia el alumno Rosales Calderón. Adelante, alumno Polo. Ok, ingeniero, gracias. Mi pregunta va en que menciona la exposición, el expositor mencionó que bueno, la tan ansiada libertad, ¿no? De la que se habla. Dijo que este proceso tardó mucho y que no se inició cuando se declara, ¿no? Cuando nos declaran independientes, sino que tarda mucho más. Yo le pregunto que si es realmente esa anhelada libertad aún se mantiene hoy en la actualidad, ¿no? Si seguimos siendo realmente libres, ¿no? Si es, ¿qué considera él, ¿no? Y si no lo considera, ¿cuáles son esas condiciones, ¿no? Que no nos hacen libres actualmente. Eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, la libertad que mencioné era, se podría decir, ¿no? Como nación independiente, pero como tú lo dices, ¿no? En realidad, en mi opinión, y me parece que es la realidad, no existe libertad así como la definición exacta, ¿no? Porque no hemos logrado independizarnos del todo de nada, ¿no? Dependemos de muchos países, económicamente. Bueno, en nuestra sociedad a veces es dependiente también de lo que es
culturalmente, ¿no? De otros lados. Más estamos identificados por otras cosas. En ese sentido, y desde que la República se creó, no hemos tenido una libertad exacta como libertad, ¿no? Nombre libertad, pero nada más, porque al depender de otros lados, entonces no podemos elegir libremente el camino que queremos seguir, ya que si es que va en contra de los países que nos dominan o que nos tienen bajo esa dependencia, entonces no vamos a poder elegir exactamente lo que queremos hacer, ¿no? Siempre vamos a tener trabas. Incluso se ha dado ya eso durante la historia, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien, ¿qué opina el alumno Polo? Muy bien, sí, en parte entiendo lo que él dice, no, realmente no hemos sido libres, ¿no? El aporte que yo puedo hacer ahí es en contraparte es actualmente, ¿no? O sea, mostrarnos cómo ahora esa vaga libertad nos vemos impuesta, no sé, por los mercados o la influencia tanto de cómo influye el mundo exterior en nuestra toma de decisiones como país, cómo influye el mercado en las decisiones que toma alguien como persona, o sea, cómo nos vemos influenciados actualmente, ¿no? Yo iba por esa parte. Si bien dar la definición clara de libertad puede venirse por muchas interpretaciones, pero en la actualidad, con la influencia de mercados, la globalización, digamos que nos vemos un poco más influenciados, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta. Muy bien, el resto de alumnos, por favor, atentos por el chat. Continuamos, Víctor, ¿te parece? Sí. Vamos a ver la ruleta. Muy bien. El equipo B. Equipo B, muy bien. Equipo B, el vocero será el alumno Turín Mesa. Alumno Turín, ¿se encuentra presente? Sí, ingeniera. Ya mis compañeros van a proyectar. Perfecto. Bien, el resto de alumnos atentos por el chat, por favor. Sí, ingeniero, voy a proyectar, pero un ratito que voy a entrar por por mi Otra PC. sesión. Ya, perfecto. Sí, pero ahorita voy a entrar. Muy bien. Bien, ¿hay alguna observación que quiero hacer aprovechando el momento, especialmente al equipo F y a distintos alumnos más que no pertenecen al equipo F? Mi correo de docente, el que estoy usando, es mtomasl@uni.edu.pe. ¿Sí? Hay algunos errores, no sé a qué correo estarán enviando las informaciones, pero no me está llegando a mi correo de docente. Por favor, verifíquenlo. De repente están enviando al correo de alumna, cuando yo era alumna, y ya no lo uso, obviamente. Entonces, por favor, verifiquen a qué correo están enviando la información correspondiente. ¿Sí? Les repito por última vez, es mtomasl@uni.edu.pe. Sí, por favor, eso quería recalcar para aquellos que desean enviarme algún correo, una información, una presentación de por qué la inasistencia. Eso es básicamente. A ver, alumnos, continuamos. Gracias. Para iniciar. Sí, claro. Ya que inicia, no puedo proyectar, no sé por qué. Se ve la proyección, se ve. Se ve que inicia nomás, no te preocupes. Ah, habilita edición. A ver. Más un ratito. Pero. Ya, ahora ahora perfecto. sí. ¿Usted es el señor?
Vidaurre, y va a hablar el señor Turín. El señor Turín, tiene 15 minutos, señor Turín, para que hable, ¿sí? Por Sí, favor. ingeniero. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de los ítems 12 y 13, presentado por el equipo B. A continuación, la siguiente diapositiva. Los conceptos y los antecedentes, ¿no?, que estamos utilizando para el problema 1, que ya lo hemos visto, ¿no? Como el problema 1, cómo pasamos de una cultura seminómada rural, las ciudades y las conurbaciones, ¿no? Conceptos que ya hemos visto sobre nomadismo, sedentarismo, la ciudad. Y la siguiente diapositiva, para no repetir conceptos. Los antecedentes, ¿no? Como nosotros sabemos, las tribus nómades y aldeas sedentarias básicamente se movilizaron por la alimentación, ¿no? Conseguir una alimentación más fija. Ya, la siguiente diapositiva. Los objetivos es entender una evolución cultural, la cultura seminómade y rural a una cultura de ciudades y conurbaciones, y el papel que cumplen las vías de comunicación en estas, ¿no? Siguiente. Marco teórico, como ya lo vuelvo a repetir, y hemos visto estos conceptos sobre el nómade sedentarismo en exposiciones pasadas. Pasemos al siguiente. Lo interesante es que acá estamos tocando también las vías de comunicación. Son medios o rutas que se emplean para vencer obstáculos o las largas distancias, ¿no? El hombre siempre ha tenido la necesidad de conectarse o de comunicarse con sus semejantes de un lugar a otro. Hay diferentes medios de comunicación y lo principal que se está usando es el internet básicamente ahorita, ¿no? Un medio digital. Lo siguiente. El análisis, ¿no? Viendo en el caso de ya tocando netamente el Perú, lo que afecta mucho es las lluvias en julio y agosto en la parte de la sierra, ¿no? El ganado, los pastos escasean y tenían que migrar hacia las lomas costeñas, ¿no? Con sus animales para tener un buen ganado. El crecimiento de las plantas de forma selectiva. En las vías de comunicación, lo que podemos analizar, lo principal, fueron que inició por los romanos las carreteras para unir ciudades. Y hablando de un Perú más actual, ¿no? ¿Cómo influenció estas vías de comunicación para una época contemporánea? Más hablando específicamente sobre la conurbación. Analizando algunos contextos, en 1940 hubo una mayor cantidad de inmigración, ¿no? hacia Lima. Y si hablamos de años en 1940, 1972, hubo un crecimiento considerable de la población, ¿no? Hablan ya, ¿y cómo intervienen las vías de comunicación? Pues en 1960 y en 1970 se amplía, ¿no?, la vía expresa, el Javier Prado, y aparición de la carretera o de la calle Avenida Marina, ¿no? Estas nuevas vías de comunicación más las nuevas urbanizaciones que se estaban formando, que era Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Puente Piedra, hacen que el Perú en esas épocas se considerara una conurbación, ¿no? En el cual el centro sería Lima. Siguiente diapositiva. Ya. El motivo que se produjo para que pasáramos de una cultura seminómade a una cultura de ciudades y conurbaciones fue el instinto de supervivencia, las nuevas técnicas, la migración de animales, la agricultura y, como ya estamos viendo también, las rutas de transporte, ¿no?, en el Perú y en todo lugar. A ver, la siguiente diapositiva. El desarrollo y la evolución de las rutas de transporte fue un factor clave para el crecimiento y la evolución de las ciudades, debido a que se genera una mayor comunicación entre ellas y el comercio aumenta, ¿no? Y también hay que tener en cuenta el crecimiento poblacional, ¿no? Siguiente diapositiva. Si los primeros indicios de una economía prehispana fue el trueque, ¿por qué esta no perduró, no? Esta nos va a servir como base para la siguiente problemática. Como nosotros sabemos, el trueque era un intercambio de bienes, se podría decir, ¿no?
sin intervención del dinero. La siguiente diapositiva. Ya, el objetivo es determinar la economía prehispana y la necesidad del trueque, ¿no? ¿Qué necesidad tenían del trueque? Siguiente diapositiva. Como marco teórico tenemos que el trueque era muy usado en la época incaico, que era básicamente entre ayllus, tenían que, como cada ayllu producía algo distinto, había necesidad de intercambiar, ¿no? Existía el oro, pero no era usado como moneda, no era solamente usado por la clase alta. Y si nos vamos a analizar, el trueque para ellos era muy beneficioso, pero si lo analizamos de una manera ya más extensa, teníamos que esperar a que el producto del otro esté listo para nosotros poder comercializarlo, ¿no? Para que sea directo. A veces, la injusta, al momento de repartir o intercambiar los productos, no sabíamos cuánto teníamos que dar para que el otro nos dé la cantidad que queríamos, ¿no? No había una cantidad fija. Lo que ahorita hace la moneda es eso, ¿no? Determinar cantidades. A ver, siguiente diapositiva. Hay una diapositiva más. Ya. Como les dije, si había monedas, eran los achaques de cobre, considerados unas monedas primitivas, ¿no? Por la búsqueda de una moneda que pueda actuar como un desbalance que permite el intercambio llamado trueque, de esta manera, en un periodo tardío con los próximos avances de la expansión incaica, notaron que el cobre, así como estamos viendo los achaques, podría desempeñar una función de moneda de intercambio por una mejor calidad de intercambio, y esta mejoró así el mercado para obtener alimentos, ¿no? Sin la necesidad de hacer también las grandes, tener que llevar yo mis 3 sacos de harina o mis 3 sacos de maíz para intercambiarlo tal vez con un poco de carne, ¿no? Simplemente llevaba unas cuantas monedas y lo intercambiaba. Era más beneficioso para el tránsito también, para llevar mi insumo. El siguiente diapositiva. Ya, conclusiones y recomendaciones. La necesidad del intercambio es necesario ya que nos permite que las personas puedan acceder a los alimentos de subsistencia que se necesitaba, ¿no? Antes de todo era una necesidad de los pobladores para satisfacer la necesidad de la población. No perduró porque nosotros necesitábamos que los intercambios sean más justos y más rápidos, ¿no? Porque teníamos que esperar, como lo mencioné, teníamos que esperar que el otro produzca y al momento de llevarlo era más dificultoso. Tener que llevar mis 5 costales para un poco de carne, ¿no? O viceversa. Sí, era más fácil llevar unas cuantas monedas para poder intercambiarlo. Siguiente diapositiva. Las recomendaciones, ¿no? Se debieron generar mejores equivalencias para intercambios, también de notar los otros factores como el producto y no solo su producción. Se debe poner en práctica el trueque y la reciprocidad, ya que esta beneficia a las 2 personas, ya que no siempre se cuenta con un producto de intercambio, ¿no? Las recomendaciones han sido que al momento de producir se haga hay un poco de incremento en la producción, ya que a veces no satisfacía, ¿no? A las equivalencias, y definir bien lo que eran las equivalencias, ¿no? Al no tener algo establecido o algo normado, no tendríamos un sistema de medición para hacer eso. A ver, lo siguiente. El problema 3 es, ¿hay independencia o hay igualdad actualmente? Si nos vamos a los marcos teóricos, sistema de castas, ¿no? Como ya se vio en la exposición pasada, a las diferentes razas que se llamaban en esa época, en el virreinato. Hay que tener en cuenta que la idea de independencia era justamente tener una igualdad para la población por los constantes maltratos que se vivían. Por eso es que estamos analizando primero la independencia.
Si nos vamos al otro lado del mundo, se podría decir, teníamos las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas fueron muy perjudiciales para nosotros, ya que en este tiempo en que se lanzó las reformas borbónicas, aumentaron la discriminación hacia las personas y el abuso, ¿no? Ya que se necesitaba producir más. Y actualmente lo que nos perjudica es que las reformas borbónicas tenían la idea de economías complementarias, que era que nosotros produzcamos la materia prima, y como en el otro lado del mundo también ya estaba la revolución industrial, España lo transforme y nos los venda, ¿no? Nos vuelva consumistas de ellos mismos, lo que actualmente se ve, ¿no? Seguimos produciendo materia prima y no somos capaces de transformar. Siguiente diapositiva. La revolución industrial y la revolución francesa, así como se ve, ¿no? Francia invadió, hubo una guerra, ¿no?, entre Francia e ingleses, en la cual se hace un bloqueo por parte de Francia a los ingleses, ¿no? Un bloqueo comercial, donde ellos no podían comerciar ya con cierta parte. Se crearon los virreinatos, principalmente el virreinato de La Plata. Los ingleses ven con buenos ojos a Argentina, ¿no?, para ellos poder vender sus productos, ya que tenían en exceso por la revolución industrial. Lo que ellos piensan al inicio es independizarlos y volverlos dependientes de ellos, ¿no? Lo cual Argentina no lo ve con buenos ojos. Hubo una pelea, una trifulca, y el virrey de esa época sale huyendo, ¿no? El virrey de España sale huyendo ante esa guerra. Y ahí se dan los primeros indicios de independización del virreinato del Río de la Plata. ¿Por qué nos importa esto? Porque como nosotros sabemos, como también lo explicó el ingeniero en la clase pasada, la siguiente diapositiva, nos importa porque, ya como dije, Francia invadió España, y nos importa porque nuestro libertador, supuestamente, consiguió ayuda de O'Higgins, y también lo que no se menciona es que consiguió también ayuda de Argentina. Pero Argentina ya estaba manipulada por los ingleses, y los ingleses solamente buscaban una cosa, ¿no?, más comercio. Hasta ahorita estamos viendo que nuestra independencia, el problema principal es que nuestra independencia no lo causamos nosotros mismos, ¿no?, sino que fue causada por intereses de otros países, lo cual por eso es que nosotros actualmente no logramos una igualdad social, ¿no?, porque solamente son intereses los que se dieron hasta el momento. Y la revolución de Tupac Amaru II, que es la más conocida, ¿no? Para buscar la igualdad y ante los diferentes lugares del país, ya que si nos vamos a años anteriores, hablar de Perú era hablar solamente de Lima, surgieron movimientos como el MRTA y el Sendero Luminoso, ¿no? Hay que hablar, ambos partidos buscaban, ¿cómo se dice?, la igualdad, ¿no?, porque ambos partidos eran la izquierda. A ver, analizando el MRTA, ¿por qué decimos que solamente era un movimiento que otra vez solamente buscaba fines particulares o fines beneficiosos para ellos mismos? El fundador del MRTA era un aprista cuyo años antes los apristas eran perseguidos en cierta época, y años después de irse a estudiar al extranjero forma el MRTA, ¿no? Casualmente, él era conocido como Alan García, y casualmente, en la época donde el APRA llega al poder, los atentados del MRTA bajan considerablemente, ¿no? Aparte de todo lo que hizo el líder, que básicamente fue lo mismo que hizo Abimael Guzmán, fue que los atentados, capturar, ¿no?, a periodistas ya para llamar la atención, ya que el que controla los medios controlaba todo. Él no recibe una cadena perpetua, él recibe una condena hasta el año 2023, si mal no recuerdo, ¿no? Y justamente esa condena fue dada cuando había apristas en el poder. Como ya lo dije, en Sendero Luminoso fue un movimiento que también buscaba fines personales, ¿no? Porque su movimiento, por más que haya tardado, su movimiento justamente se da cuando la izquierda está ingresando a la democracia, ¿no?, o está ingresando ya como partidos políticos.
¿qué hubiera pasado si Sendero Luminoso se hubiera tardado un año antes o 2 años? O hubiera aparecido un año después o 2 años después. Ya no hubiera tenido sentido para la población. Porque ya la izquierda estaba ingresando con fuerza, se puede decir, a los partidos políticos y a la democracia, ¿no? Por eso es que ese año en que se alzó, casualmente fue el mejor, porque había un llamado de la población, ¿no? La siguiente diapositiva. Viendo todo esto, nosotros buscamos una información del Instituto Peruano de Economía que nos dice que la pobreza extrema en el Perú aumentó en el 2019. Y si nos damos cuenta, esto viene porque la libertad no lo hemos conseguido nosotros. Hemos seguido siendo dependientes. Hemos buscado héroes y los partidos que supuestamente buscaban la igualdad no fueron más que con fines personales, ¿no? Actualmente se marchó contra, yo no soy la paisana Jacinta, que era un programa de televisión, porque este personaje exaltaba a la persona de la sierra, ¿no? Sus características, y lo hacía como mofa. Otro movimiento, ya yéndonos de la parte racista, una parte de género, se podría decir, era el movimiento Ni Una Menos. El Con Mis Hijos No Te Metas, y el LGTB, ¿no? Que era homofobia. Hay que reconocer algo, el movimiento Ni Una Menos, en esta época actual, según muchos analistas se puede decir, porque en el Perú no fue tan sonado como en Argentina o en España, lo vieron más como comercio, se podría decir, porque el concepto que tenían principalmente, que todas repetían, era la violencia de género. Y esta violencia de género es muy diferente a la violencia del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. ¿Por qué? Porque la violencia de género, si bien incluye la violencia del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre, también se define por la ONU como una violencia que yo maltrato a la otra persona simplemente por su género, por ser mujer, lo cual es incorrecto, ¿no? Y hay que definir algo que lo que repetían mucho, el patriarcado y entre otras cosas. Como dije, muchos analistas lo vieron como más comercial, ¿no? No tanto como un movimiento que sí buscaba las leyes y la igualdad, ¿no? Más que nada por todo lo mismo que repetían las partidarias. El Con Mis Hijos No Te Metas, ¿no? Que la ideología de género no era una educación, cuando la malla curricular se planteó, ¿no? Enseñarles a los pequeños a la libertad sexual. El movimiento LGTB lo único que buscaba era los mismos derechos, que por más que sean personas de diferente pensamiento sexual, se puede decir, buscaban tener los mismos derechos. Este movimiento, por más que tenga cierta razón, la primera marcha que hicieron no fue correcta, ¿no? Porque se desnudaron y hicieron ciertas exhibiciones, lo cual el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas aprovechó eso para hacer una pequeña discusión en ese aspecto, ¿no? Estos dos últimos se mencionaron muchos en el Perú y hay muchas entrevistas, ¿no? 2 minutos, señor, para que termine, por favor. Siguiente. El problema 4 es la gobernabilidad y la inmigración al campo, ¿no? Estamos analizando el gobierno y los poderes que tiene, ¿no? El siguiente, a ver. La corrupción y la administración incorrecta con las principales causas de la existencia y gobernabilidad en el Perú. Ya, siguiente. El marco teórico tenemos lo que es gobernabilidad, corrupción, justicia, el Poder Judicial y la INPE, ¿no? Que es el Instituto Nacional Penitenciario. El siguiente. En un análisis, la corrupción es un paso, ya, siguiente. Actualmente se ve una sobrepoblación en las cárceles, el caso Río Verde, y también lo que se está viendo ahorita, ¿no? La compra de alcoholes y mascarillas a precios exorbitantes, que por más que en el contexto tal vez se haya alzado los precios, se tuvo que hacer un estudio de mercado, ¿no? Para buscar los mejores precios y que no se esté llegando a interpeladas. Siguiente. Unas conclusiones. La población a lo largo del tiempo, como se vio también,
La corrupción, el mal manejo de dinero, el centralismo, hace que la población tenga una cierta desconfianza hacia el poder, ¿no? El mal poder, las malas sanciones que se hacen, ya que si nos damos cuenta, cierta persona que tiene un nivel económico más alto que otra, su cadena siempre, o su cadena es más leve que la otra, ¿no? Simplemente por tener contactos, por tener bar y por tener también economía, ¿no? Y ya es algo que se debe evitar. Siguiente. Siguiente. La recomendación es mejorar la educación, ¿no? No hay que ir con el pretexto de que todo se le debe dejar al Estado. Ese pensamiento hay que tener que eliminarlo. El Estado está, pero en nosotros también está cambiar, ¿no? Ya, el siguiente. Las principales características de la actual población peruana. El siguiente. Estamos analizando un contexto más actual, ¿no? Conocer las principales características de la población, conocer las causas de su evolución y cambios, ya que somos un país muy multicultural, ¿no? Siguiente. En el marco teórico, por ejemplo, si nos damos cuenta actualmente en países de la selva, en países de la sierra, se está mandando la tablets. Pero ¿por qué se tiene que estar mandando tablets si el sistema educativo supuestamente era bueno? Nosotros vemos que actualmente en países de la selva o sierra principalmente, las escuelas no son más que simples casitas. En algunas ocasiones el docente se queda ahí por 6 meses en la comunidad para repartir la educación. Las diferentes culturas, las diferentes lenguas que se manejan es un cierto impedimento para una educación hacia esos pueblos, ¿no? Ya que no todas las personas manejan ese lenguaje, las personas que van a brindar la educación, ¿no? Tenemos que reconocer algo, que por más que Perú sea, el centro del Perú tal vez sea considerado Lima, las diferentes partes como costa y sierra, tienen muchas etnias culturales, se puede decir, ya que si nos damos cuenta solamente en la parte de la selva, hay ayánicas, hay shipibos, los cuales tal vez no sea muy notorio, no salgan en las noticias, pelean por cuidar sus territorios, ¿no? Cuando ven una petrolera cerca, por más que a veces sea infundada, ven una petrolera cerca, ellos salen a defender esa tierra, porque ya vieron o ya analizaron que en otras situaciones, en otros lugares, desfavoreció a la naturaleza feamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que actualmente la pandemia nos reveló algo, ¿no? De que el sistema de salud también era malo. Pero esto era mucho antes, ya que si no salía en las noticias lo que era el dengue, había muchas muertes por dengue, y no se hacían caso, principalmente en Loreto y también en la parte de la selva. No se hacían caso. Recién se hizo caso cuando sonó la pandemia, y ahí se notó con mayor claridad que Loreto o esa parte de la selva no tenían un buen sistema de salud, ¿no? Siguiente. Así como estamos viendo, la educación es privilegiada solamente para algunos, y muchas veces llegamos a caer en malos conceptos sobre las personas de la sierra, ¿no? Lo que muchas veces nos dan los programas televisivos, que son muy influenciados, que influencian mucho nuestra percepción. Tenemos que mejorar y descartar lo que es, no sé cómo, no recuerdo la palabra, si era mito, leyenda, que normalmente, como ya nos dijo también en la exposición el expositor Becker, fue que los que principalmente lucharon por la independencia fueron las personas que marginamos, ¿no? O que se marginaban, que son las personas de la sierra. Hay que reconocer que ellos, esa cultura que tienen, por más que su educación, hablando de nivel matemático, conocimiento del lenguaje, no sea buena, pero la educación que importa es que ayudar al otro, ¿no? Principalmente. La educación es que si nosotros vemos ahí tirados 100 soles, nosotros no lo recogemos y se lo damos a su dueño, ¿no? Cosa que no va a pasar en Lima. Al siguiente.
hablando un poco del libro, ¿no? Sobre el desborde popular. El análisis, un pequeño análisis nos dice que la corrupción es que la división en la época del virreinato, a ver, siguiente, la división en la época del virreinato fue el origen de todo eso, ¿no? Una división entre la sociedad y el Estado, que es algo que se tiene que solucionar, ¿no? Que tiene que haber una cierta reconciliación, se puede decir, por parte de ambos. Y el punto de vista que le da es un poco más antropológico, porque justamente el autor estudió en ese campo, ¿no? Eso es todo. Creo que ya lo demás lo mencionaron los demás compañeros del libro. Muy bien. Pasamos entonces a las consultas. Para eso vamos a llamar al equipo G. Alumno Jurado Mario, ¿está presente? Jurado Mario. Sí, mira, me encuentro presente. Muy bien, adelante. Lo escuchamos con sus consultas hacia el alumno Kenji Turín. Adelante. Ya. A ver, compañero, siempre, ¿no? Cuando hablamos de lo que es el Perú, también hablamos de la población. Y también muchas veces hablamos de lo que es el crecimiento de esta población en lo que es en la economía, ¿no? Y también esto se mide en lo que es el PBI en manera general. Entonces quisiera saber, cuando hay una baja en el PBI nacional o una subida, ¿en qué tanto afecta esto a la población netamente, a la población, al pueblo peruano, ¿no? No tanto a los grandes capitales. Esa es mi consulta. El PBI se divide en ciertos sectores, ¿no? Es agricultura, educación, salud. Si hay una baja en el PBI, va a haber una baja sin financiamiento del sistema de salud y el sistema de educación, lo cual hace que se concentre ese dinero en lo que es Lima, porque Lima tiene la mayor cantidad de población también, y a los demás sectores le toque menos, ¿no? Y por ende, deficiencias en el sistema de salud en esos lugares y deficiencia en el sistema de educación. ¿Qué opina su compañero opositor? Sí, ingeniera, tiene mucha razón mi compañero, ¿no? Ya que, como se puede ver, lo que se mide es la calidad de vida de las personas, ¿no? Y una de esas está en lo que es el sector salud, ¿no? Que es muy importante para que las personas puedan mantenerse, ¿no? Con una adecuada salud. Género, pues, ingeniera. Muy bien. Bien, pasamos a las consultas del alumno Justiniano hacia el alumno Maldonado de la Torre. Adelante, alumno Justiniano. Sí, buenos días. Mi consulta es respecto a la evolución que ha tenido el Perú. ¿Consideras que ha sido positiva, ha sido negativa, haciendo énfasis, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, en general? Muy bien, alumno Maldonado, ¿está presente? Sí, bueno, ingeniera, el cambio ha sido positivo, viéndolo con buen aspecto. Bueno, somos conscientes de que tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos que apoyarnos como peruanos, mejorar la calidad de vida de todas las personas, de todo en el territorio peruano, valorar más a las personas y a los mismos peruanos, dándole los beneficios o la prioridad y no, como decir, al capital extranjero. Debemos apoyar a lo nuestro, como las industrias propias peruanas, todo. Podemos mejorarlo. Siempre se debe estar avanzando y ese es el objetivo de estar siempre mejorando. Por ello creo que, como dije antes, que sí hemos mejorado, pero aún se puede mejorar mucho más. Aún hay muchas cosas por mejorar. Y eso sería mi respuesta. Muy bien. ¿Qué opina su compañero opositor? Sí, bueno, estoy de acuerdo. La vez pasada leí un artículo, no recuerdo bien el nombre, pero Una interrupción, alumnos. Al alumno que ha respondido, menciona que ha habido algunas mejoras, pero ¿en qué aspectos se ha retrocedido? ¿En qué aspectos hay retroceso en el Perú?
Bueno, ingeniero, doctor Ríos, yo les retrocesos, no, retrocesos sería retrocesos en el avance de cómo estábamos avanzando en sector educación, quizá estábamos avanzando con un ritmo constante de crecimiento y un cambio de gobierno se enfocó quizá más en el comercio o más en la exportación o más en el sector industrial y disminuyó un poco el factor también de educación, el factor de impulsar la propia economía peruana. Pero yo no mencioné que No. había procesos solo que estamos avanzando, pero deberíamos mejorar en esos aspectos. Alumno Maldonado, con respecto a los años 70, en el que el Perú, con Velasco Alvarado en particular, algo se hizo en el caso de la reforma agraria, que fue saboteada, pero se dio por fin el inicio a un desarrollo industrial, incipiente, claro. ¿Existe ese desarrollo incipiente, ese desarrollo industrial en el país? ¿Hay industria en el país, aparte de la industria de la extracción de materias primas y con poca transformación se lo llevan afuera? Tenemos grandes fábricas, más que antes, donde puedan trabajar nuestra gente. No lo hemos desarrollado tanto ya desde que se dio la oportunidad con la reforma agraria, ¿no? En ese aspecto seguimos siendo un país, o sea, los demás países vienen a extraer materias primas aquí, los minerales y todas esas cosas. No hemos desarrollado mucho el sector industrial para nosotros mismos. El doctor Béjar en particular nos hizo recordar cosas que ya conocíamos, de que el Perú se convirtió prioritariamente en vendedor de productos extranjeros. Algo hacemos de lo nuestro con las micro y pequeñas empresas, pero generalmente vendemos productos extranjeros. Somos vendedores y también nos hemos convertido la mayor parte de nuestra gente está ocupada en los servicios. ¿Ya? En los restaurantes somos mozos, cocineros, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, pero ¿eso conducirá al desarrollo del país? ¿Solo eso? Que al final de cuentas en la práctica a eso hemos llegado. Bueno, debemos abarcar más que solo el sector servicios, también debemos impulsar nuestras industrias. Prácticamente la industria es lo que genera parte del factor desarrollo en un país, como la educación o el sistema de contra corrupción. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué opina su compañero Justiniano? Bueno, cuando hablábamos o hacía referencia a desarrollo, generalmente las personas cuando hablan de desarrollo hacen énfasis, ¿no?, en la economía, en que un país tiene que estar muy bien económicamente, pero otro factor importante es el estilo de vida de los ciudadanos, ¿no? Para que un país se desarrolle tenga un progreso, implican dos cosas, ¿no? Que tenga la facilidad para producir, para generar riquezas, pero también estas deben estar acompañadas, ligadas de un desarrollo social de sus habitantes. Bueno, yo creo que el Perú en este sentido no ha avanzado como ha debido ser, y esto se debe a que de repente han habido propuestas de algunos gobernantes que han tenido la buena iniciativa. Sin embargo, al ser estas propuestas de largo tiempo, han sido interrumpidas por un nuevo gobierno donde se ha tenido que comenzar de nuevo desde cero. Entonces esto ha generado que no se resuelvan
completamente esas ideas, ¿no? Esas propuestas. Y esto genera que el Perú no avance como debe ser. Bueno, esa es mi respuesta. Gracias. Muy bien. Bien. Víctor, nos está ganando el tiempo, tenemos que hacer mínimo 3 equipos hoy día. Pasamos a la ruleta, ¿te parece? Sí, claro. Y el resto de alumnos atentos por el chat, por favor. Equipo E. Equipo E. Bien, el vocero para el día de hoy en el equipo B será el alumno Gómez Arenaza. ¿Se encuentra el alumno Gómez? ¿Alumno Gómez está presente? Gómez Arenaza a la 1. Gómez Sí, ingeniera. Arenaza. ¿Sí? Muy bien, excelente. Adelante, lo escuchamos. Me voy a esperar a un compañero que proyecte. Un momentito. Muy bien. El resto de alumnos atentos por el chat, por favor. Ingeniera, disculpe, que estoy entrando. ¿Sí, alumno? Ya le di acceso. Puede participar. Bien, por el chat estamos con el alumno Picoy y Paitanmala, ¿sí? Atentos alumnos por el chat. Habilite su edición, señor. Excelente. Ya, buenas tardes, buenos días con todos. Voy a exponer la evolución del Perú contemporáneo y las viejas crónicas y el nuevo gobierno. Bueno, siguiente. Bueno, antecedentes. Bueno, como sabemos, la fundación en las primeras ciudades fue la que consiguió la sedentarización. Por ejemplo, la ciudad representa la culminación de un proceso de sedentarización humana y dicho proceso perdura todavía como sabemos ahora. Bueno, como vemos en el mapa, durante las últimas décadas, la sociedad peruana ha estado marcada por una clara tendencia a la urbanización, expresada en la redistribución poblacional en el territorio. Como podemos ver en este esquema, vemos que los flujos migratorios se evidencian primero a través de un acelerado crecimiento en la población de las áreas urbanas. Podemos ver que en los años 60 la población urbana representaba un 30%, ya en los años 70 aumenta a un 41%, para los años 80, que se inició el terrorismo, llega a un 47%, un casi 50%, y ya para los 90 pasa a los 50%. Esta es una tabla, ¿no?, que nos representada por la fuente del INEI. Bueno, siguiente. Análisis de la problemática. Bueno, para fomentar una identidad nacional, necesitamos saber los aspectos relacionados con nuestra cultura, con nuestra lengua, ¿no?, con nuestra etnia y con nuestras tradiciones, ¿no?, características del Perú. Y su desarrollo no tanto en lo político como en lo social y también en lo económico. También debemos saber cómo fueron las formas de gobierno desde el proceso de emancipación, las batallas que tuvimos y cómo estas aportaron o perjudicaron al Perú y a guiarnos en nuestro aprendizaje.
En lo social también podemos ver cómo se comportaba el poblador en cada época. Debemos analizar cómo fue avanzando, ¿no?, en su evolución. Las herramientas que teníamos en ese momento, o cómo era su forma de trabajo, o si en alguna época fuimos explotados o no. Como podemos ver, también hay mucho por investigar, ¿no?, sobre la evolución del Perú contemporáneo, para entender cómo es que el Perú llegó a ser el país de ahora y si nosotros podemos hacer algo para contribuir con nuestro país. Siguiente. Bueno, el problema principal podemos ver que es la pseudohistoria republicana, ¿no? Ya que el autor Béjar, en la exposición del viernes, nos dijo que la historia nos comentó que la historia no estaba contada debidamente, ¿no? Por ejemplo, dio casos sobre el virreinato del Perú, que nosotros fuimos derrotados en el año 32, cuando eso no es cierto en realidad, ya que el autor dijo que nosotros fuimos derrotados en el año 72, y durante esos 40 años tuvimos tuvimos un reino, ¿no?, que fue gobernado por los incas de Vilcabamba, donde el último inca que fue derrotado fue Tupac Amaru I. En problemas específicos podemos ver el avance de Perú en el pasar de los tiempos, los conflictos que existen entre las comunidades, ¿no?, más exactamente las comunidades nativas y el Estado hasta ahora, la fase de independencia del Perú y la necesidad de verdaderos saberes para el Perú. En objetivo, siguiente. En objetivos principales podemos ver cómo dar a conocer el motivo de la evolución del Perú contemporáneo y entender los cambios ocurridos en el Perú en el pasar del tiempo. Objetivos específicos. Bueno, tratar de buscar la mejor salida para problemas importantes del país, observar lo que podía conllevar los problemas entre comunidades y el Estado. Hipótesis, bueno, podemos ver que, como lo que dijo el doctor Béjar, debería ser algo de enseñar correctamente la verdadera historia del Perú. En hipótesis específicas podemos saber los avances hechos hasta ahora no fueron de todo productivos para el Perú, y los problemas y el poco conocimiento de las etnias existentes en el Perú. Siguiente. Marco teórico. Ya, podemos ver, hay una ley que se hace llamar, desde la época de los españoles que llegaron, se hizo como dictar una norma y desacatarla a continuación. Toda la época colonial está llena de ejemplos, está llena de estos ejemplos de esta actitud. Se resumen en las nuevas leyes del Indias que se dieron en el año 1540 por el rey Carlos V, en la cual se ordenó una rigurosa protección a los indios, la cual obviamente no fue acatada por los virreyes o demás autoridades implantadas acá en el virreinato. Siguiente. Bueno, otro principio negativo que comenzó en la época del virreinato del Perú fue la venta de cargos públicos. Por ejemplo, los cargos de los corregidores que se dieron en esta época se remataban en subastas, donde los candidatos se ofrecían alzadas sumas, ¿no?, de dinero adelantadas para controlar, ¿no?, para controlar todo este poder. Porque el cargo de corregidor en ese tiempo significaba concentrar en una sola persona los poderes administrativos, judiciales, policiales y económicos de una determinada, se puede decir, provincia. En tanto cargo formal de la parte original, el corregidor ganaba también un sueldo por escalar, ¿no?, debido a, aunque normalmente se pagaba por asumir el cargo, unas 4 o 5 veces más del total de salarios que debería pagar. Así se asumía que el corregidor en este tiempo fue uno de los que más explotó al indio, hasta que llegaron los intendentes, ¿no?, en las reformas borbónicas. Siguiente.
Bueno, así la era, ¿no? Podemos ver que así la era colonial nos dejó dos grandes males éticos que lamentablemente perduran hasta hoy. Estos son, ¿no?, como lo mencioné antes, la transgresión de las normas y el aprovechamiento de los cargos públicos para, ¿no?, fines privados y lucrativos. Estas costumbres, ¿no?, como podemos ver, son propias de las situaciones coloniales y se han presentado en diversos países, ¿no? Y sucede que entre nosotros no hemos logrado, ¿no?, sacudirnos de ellas, ¿no? O sea, sacar ese mal, porque ni bien llegó la emancipación, estos males se funden en ellas. Siguiente. Bueno, inicios de la República. Bueno, nuestra República, como sabemos, se fundamentó en la discriminación y privilegio, ¿no? No se generaliza la ciudadanía, ni se igualó, o sea, no se generalizó a la ciudadanía, ¿no?, ni se igualó a la población frente a la ley. Siguieron existiendo las discriminaciones, igual que en el virreinato. Supuestamente esta emancipación debería haber venido con un cambio, ¿no?, en el estatus social, pero no se cambió en nada. Más bien siguieron, bajaron las discriminaciones a los indios, pero siguieron, por ejemplo, explotando a los esclavos africanos, y de ahí llegaron los chinos colis. Como sabemos, esta nueva sociedad republicana se relacionó con un Estado republicano inicial cuyo principal rasgo, ¿no?, era la corrupción en su máximo operatividad, ¿no? Como podemos ver, durante toda esta primera etapa del primer militarismo y antes de la guerra con Chile, los gobernantes, habían dos partidos, los conservadores y liberales, ¿no? Y cada uno, ¿no?, veía por su bien. Y cada gobierno pasaba de un conservador a un golpe de Estado, a otro liberal y así un conservador, y solo buscaban el bien de cada uno, ¿no?, y nunca buscaron el bien del Perú. Por ejemplo, las personas criollas que de épocas que lucharon y apoyaron la independencia y sirvieron a los virreyes, se convirtieron, ¿no?, paradójicamente en los nuevos hacedores de un Estado y una sociedad siguiendo los mismos costumbres y manías de sus anteriores amos y jefes, ¿no?, que fueron los virreyes y sus funcionarios. Siguiente. Los tres grandes, ¿no? Como podemos ver, durante el Perú hubo tres grandes casos, ¿no?, de corrupción en la historia republicana. Uno fue durante el gobierno de Balta, que se dio el contrato Grace, en el cual, como sabemos, el guano era propiedad pública, ¿no?, de nosotros, y produjo una renta fabulosa equivalente a 80 años, ¿no?, de un presupuesto que se evaporó en diversos, por ejemplo, en ferrocarriles, ¿no?, en barcos, en la cual después, o sea, el guano, ¿no?, era vendido a todo el mundo, ¿no?, a Inglaterra. Pero durante el contrato de Grace, se dio que después de la guerra con Chile, después de la guerra con Chile, nos vimos necesitados a darle el guano por un contrato a los franceses, lo cual nos volvimos dependientes del capitalismo francés hasta la llegada del gobierno de Leguía. Pues el gobierno de Leguía, el segundo caso de corrupción fue el gobierno de Leguía, ¿no? Igual dispuso de cuantiosos fondos y emprendió un ambicioso programa de obras públicas, ¿no?, que se dio en todo el Perú, pero también se dio cuantiosos sobornos, ¿no?, durante su entorno, ¿no?, presidencial. En ese periodo también se cimentó como una costumbre altamente negativa, ¿no?, que no proviene de la colonia, sino que es creación puramente de la época republicana, ¿no? Acá se empezó ya el hábito, ¿no?, de cobrar coimas por obra pública, ¿no? Y habiéndose establecido, ¿no?, durante este gobierno, ¿no?, incluso tasas de fluctuación fluctuaban entre el 10 y el 20%, ¿no?, por cada contrato que se hacía, ¿no?, en las cientos de obras que se hicieron durante este gobierno. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no?, uno de lo que más se critica fue el proceso de privatización, donde en algunas cosas se hallaban escandalosas subvaluaciones, ¿no?
A ello se debe sumar, ¿no?, compromisos de inversión incumplidos que han paralizado a empresas históricas como es el caso de Sider o a los que tienen casi en ruinas como en Marcona. También las compras inútiles y objetos de grandes sobornos, ¿no?, han estado cabezados por las compras militares que llegaron a costar, ¿no?, millones y millones, los cuales no fueron sustentadas. Y también acá durante este gobierno se dieron las desviaciones, ¿no?, de los fondos públicos para el diario Chicha, ¿no? También se dieron la usurpación de funciones y así. Siguiente. Bueno, en esta etapa el doctor Béjar nos dijo que el Perú no debería ser necesario, ¿no?, tener héroes en un país, ¿no?, ya que los países que realmente están unidos, todos luchan por un mismo ideal, ¿no? Por ejemplo, él nos dice que pobre de la sociedad, ¿no? Él nos dijo una frase, ¿no?, que pobre de la sociedad que nos produzca héroes y más pobre de aquellos que los que necesitan. Siguiente. Bueno, en las conclusiones, ¿no?, podemos ver la gran tarea del Estado comprende la inclusión, ¿no?, de los grupos étnicos de todas las regiones del país en la nación peruana aún en construcción, la cual se debe incidir en el respeto de la diversidad cultural de las etnias, declarando sus territorios como de reserva para que estos puedan administrarlas, ¿no?, y estar protegidas de la explotación indiscriminada de sus recursos, ¿no? Y acá también nos dice un compañero que este informe nos ayuda, ¿no?, a formar nuestra identidad nacional, explicando de una forma resumida cómo fue la evolución del Perú, ¿no?, las crisis que hay en el Estado para poder pensar, ¿no?, y en crear soluciones, ¿no?, para que contribuyan a un nuevo Perú. Siguiente. Bueno, ya, eso sería todo. Muy bien, entonces pasamos al debate. Para eso llamamos al equipo H, alumno Alvarado Tenorio. Por favor, haga sus consultas hacia el alumno Altamirano. Adelante. Ya, mi pregunta es, ¿crees que las luchas por sus derechos que realizan las personas son hechos que deben ser escuchados por las autoridades para un mejor progreso del Perú? Bueno, yo pienso de que sí, porque al final hay, justo en nuestro trabajo que pusimos, hay leyes que han sido en beneficio de algunos, pero en maleficio de otros. O sea, no hay una equidad para todos. Pero también hay ciertos derechos que en sí son necesarios porque no aplica para todas personas, pero que también hay muchas veces ciertos derechos que, o sea, no son bien adecuados y sería cuestión de analizar para para ese problema, ¿no? Pero sí, deberían de haber ciertas huelgas porque, como decía, tiene que haber una equidad para todas las personas. ¿Y qué opina su compañero opositor? Claro, a través de las luchas, de estas manifestaciones, podemos darnos cuenta que en qué nos falta mejorar, ¿no? Y las autoridades deben apoyar esto, ¿no? Y también los medios de comunicación a veces nos informan, o por la televisión vemos en distintas regiones los problemas que tenemos, ¿no? Y deben ser escuchados para mejorar estos aspectos. Muy bien, pasamos entonces a las consultas del alumno Malco Gómez hacia el alumno Brañez Gago. Adelante, alumno Malco, lo escuchamos. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, mi pregunta es que a lo largo de los años hemos visto, ¿no?, que todos los presidentes que han entrado en nuestro gobierno han sido corruptos, ¿no? Y casi todos los gobiernos que han entrado, los presidentes que han entrado están ahorita en un proceso, ¿no?, de investigación.
Y hemos visto que a lo largo de todo el tiempo la corrupción siempre ha influido, ¿no?, en nuestro gobierno de muchas formas, ¿no? Y mi pregunta es de cómo podemos hacer para reducir, ¿no?, la corrupción, ¿no? Porque es un problema muy fuerte que tiene el Perú. Buenas, ¿se me escucha? ¿Aló? Ya, respecto a tu pregunta, la corrupción se puede reducir, principalmente viendo la educación de cada persona, enseñándoles los valores y que tengan una ética para identificar el bien de todo en Perú, y no irse al lado del mal, que sería la corrupción, que puede que sea un bien para ellos mismos, pero afecta a todos los demás peruanos como sociedad, y entonces no estarían, ¿cómo se llama? No serían muy éticos esas personas. Señor Brañez, usted seguro, como todos, conocen la historia del señor Toledo, que fue presidente del Perú. El señor Toledo vino de una familia humilde, tuvo la gracia, la suerte de ser educado en el extranjero por unos misioneros que le financiaron. Entonces se puede decir que él recibió una buena educación. Pero ingeniero, puede continuar, sí, continúe. Pero luego sus puntos de vista, que al comienzo eran buenos, digamos, porque ha tenido un buen desarrollo desde joven, han cambiado. Puede ser también por el dinero que obtuvo cuando fue presidente. Sus ideas ya comenzaron a cambiar y ya no era el mismo que antes. Ese era mi punto de vista, según Toneo. Claro, pero sin embargo, la educación viene de familia, porque no conocemos su historia anterior en detalle, pero usted debe saber que negó a una hija, y después, cuando le hicieron la prueba de la sangre, muy suelto de huesos, dijo: he ganado una hija. Ahora el señor busca la manera de darle vuelta a la justicia americana para poder salir en libertad. O sea, todos esos aspectos rodean y dicen de una persona que no tiene escrúpulos, ¿no? Por eso una persona tiene que diferenciar bien lo que está aportando a la sociedad de lo que no aporta. Entonces tiene que estar filosofando en sí mismo, pero el Toneo no habrá pensado en ello. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué opina su compañero opositor, el alumno Malco? Sí, con su respuesta sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque continuando, estoy de acuerdo porque la educación, ¿no?, es muy importante, ¿no? Otras maneras podría ser creando, ¿no?, un conjunto de políticas un poco más estrictas, ¿no? Porque creo que son muy suaves algunas políticas contra los corruptos, ¿no? O tal vez creando organismos, más organismos fiscalizadores, ¿no? Contra esto de la corrupción, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien, pasamos entonces a las consultas. No, ya no pasamos, Víctor, nos ganó Sí, ya el son tiempo. las 10 ya. Nos ganó el tiempo. Bien, nos quedamos ahí, alumnos. Gracias por la participación. Sí, continuamos la siguiente clase. Bien. Hasta la próxima, jóvenes. Doctor Ríos, hasta la próxima. Bueno, nos vemos en el otro canal. Hasta luego, Marielita. Ya tienes el acceso
Sí, sí, doctor, sí. Muy bien, muy bien. Entonces ahí Bien. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, joven. doctor. Hasta luego, Víctor. Gracias, alumnos. Buen día.